Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato. Molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio offerta non gradici, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto, di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ecco, Signore, io vengo a fare la tua volontà. Alleluia, alleluia, alleluia. Vediate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola
todo lo contrario, transmite siempre paz, transmite siempre confianza, pero sí que quiere que tengamos en cuenta esa idea escatológica. Por un lado, a nivel personal, que nosotros no estamos en este mundo para siempre, tenemos que tener en cuenta la otra vida. Y por otro lado, también incluso a nivel colectivo, que el mundo no es eterno, sino que antes o después terminará, y nos habla también de una segunda venida, que Él volverá en gloria y majestad sobre las nubes del cielo, etc. Por eso quiere que el cristiano tenga esa tensión escatológica, no para olvidarse de la tierra, no para vivir con angustia, porque serían dos ideas totalmente contrarias al resto del Evangelio, sino casi podríamos decir lo contrario. Por un lado, para estimar profundamente este mundo como una criatura de Dios, como algo que Dios nos ha regalado, y por otro lado también para tener una confianza grande. La venida de Jesús no debe, porque Él no quiere darnos miedo. Es normal que tengamos miedo a la muerte, es normal y natural que tengamos miedo al sufrimiento, si no, no seríamos, casi diríamos, humanos, es normal. Pero a la vez quiere Jesús que para los creyentes nunca falte la esperanza, nunca falte la confianza. Podemos decir que una parte grandísima del Evangelio es para transmitir esa tranquilidad en la vida, no vivir con miedo, angustia, sufrimiento, sino con paz y alegría. Eso es lo que nos quiere transmitir Jesús, y por eso nos ha mostrado la misericordia de Dios mucho mayor incluso de lo que nuestra mente humana puede llegar a entender. Por eso nos ha contado las parábolas de la misericordia, por eso nos ha enseñado el amor que tenía tan grande a los que eran considerados pecadores, que la gente apartaba. O Jesús nos ha enseñado cómo hasta en el último momento el buen ladrón le promete el cielo ese mismo día. Por eso quiere que esa tensión escatológica nos haga sobre todo recordar qué somos. Pero, como decía, a la vez quiere que lo vivamos con esa paz, esa confianza de ver a Dios como un Padre bueno que nos ama, no como un juez terrible que nos quiere castigar. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos especialmente, ayer comenzaba la fase diocesana del nuevo sínodo sobre los sínodos, la sinodalidad. Pedimos para que sea un momento de gracia para toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que sufren por distintos motivos, para que sientan fuerza de Dios, encuentren ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos, y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con
firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa y Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.